Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pero esa frontera queda cerrada, pues, hasta nuevo aviso. Como unos perros, no nos dejaron sacar nada. Quiero regresar a mi país con mi familia, por favor, ayúdennos. Crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Porque nos desplazaron, nos sacaron la guardia, que se tienen que ir, todo colombiano se vaya acá. Me duele dejar mis hijas, todas mis cosas que me conseguí trabajando. Sin hogar quedaron miles de colombianos luego de que Nicolás Maduro ordenara su expulsión y la demolición de sus viviendas. No somos ningunos delincuentes para que nos saquen así como animales, nos tuvieron todo el día al sol sin regalarnos ni siquiera agua, como si fuéramos delincuentes. Las inhumanas deportaciones no paran y los maltratos tampoco. Las familias continúan siendo separadas y la frontera entre ambos países ya completa 6 días cerrada por orden del gobierno chavista. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Va a seguir cerrada. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. 6 días completa cerrada la frontera que en el departamento de Norte de Santander comparte y a la vez divide a Colombia y a Venezuela. La noticia. De forma unilateral y de manera inesperada, el presidente Nicolás Maduro cerró el paso limítrofe, declaró el estado de excepción en su país y ordenó la expulsión de más de 1000 colombianos que vivían y tenían sus casas en esa zona del territorio venezolano. Las denuncias de maltratos, persecución y humillaciones son el denominador común de la dramática situación que enfrentan los deportados en esta zona de Colombia. El punto clave de la noticia, las crisis que enfrentan en este momento los pobladores de esta zona es evidente y ha generado una fuerte controversia en Colombia entre quienes apoyan la posición mesurada y el manejo diplomático basado en el diálogo que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos a esa nueva provocación y quienes lo han cuestionado y exigen una voz de protesta más radical y categórica ante la flagrante violación de los derechos humanos. En las últimas horas, el mandatario colombiano anticipó que su gobierno emitirá su voz de protesta en la reunión que ese miércoles sostendrán los cancilleres de ambos países. El drama humanitario que hoy afrontan cientos de colombianos deportados y repatriados de territorio venezolano tuvo su origen en la decisión que tomó Nicolás Maduro el pasado miércoles 19 de agosto. De cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas. Los cruces fronterizos cerrados en las localidades venezolanas de San Antonio de Táchira y Ureña son puntos estratégicos para el transporte terrestre y el comercio entre Colombia y Venezuela en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten ambos países. Y también
para un fenómeno que no es nuevo, el contrabando. La medida del cierre de fronteras fue adoptada por Maduro tras un ataque a bala del que fueron víctimas 3 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que según el régimen venezolano realizaban un operativo contra contrabandistas. Aplicando técnicas de modus operandi del paramilitarismo colombiano, los emboscaron por la espalda. A la orden emitida por el presidente venezolano, así respondió la Cancillería de Colombia el jueves. Son las 72 horas. Yo le reitero que es una medida soberana del gobierno venezolano. No tiene que consultar la medida del cierre de su frontera. Sin embargo, la tensión creció un día después. Maduro prolongó hasta nuevo aviso el cierre fronterizo y decretó el estado de excepción en 5 municipios de Táchira por un lapso de 60 días prorrogables para, según él, restablecer el orden. He decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera, más allá. Del lado colombiano, el presidente Juan Manuel Santos calificó de injustificado el cierre indefinido de la frontera por parte de Maduro, al considerar que no es la solución para combatir la inseguridad en la zona. Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación, los únicos que ganan son los delincuentes. Pero a Maduro parece no convencerle la tesis de su homólogo Santos. La frontera se nos pudrió. La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Va a seguir cerrada. Digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta, donde lo quieran decir. No me importa lo que digan de mí. En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que el cierre podría ampliarse a otras partes de la frontera, más allá de la actual zona bloqueada en el estado Táchira. Si es necesario cerrar la frontera donde tengamos que cerrarla para preservar la paz y la seguridad de nuestro pueblo, levantaremos las 2 manos. Cuente con nosotros esta Asamblea Nacional. Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si el gobierno colombiano debe mantener el tono mesurado y diplomático ante las provocaciones de Maduro o su voz de protesta debe ser más radical. Esa es la opinión que hoy le solicitamos a ustedes para que participen de este espacio periodístico. Las cuentas de Twitter están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompañan integrantes de lo que ha sido en Bogotá el Foro Democracia en América Latina. Estamos con expresidentes y un reconocido jurista. Voy a saludar a Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica y es miembro nominado del Club de Madrid. Expresidenta, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña el expresidente Vicente Fox, expresidente de México y es miembro actual del Club de Madrid. Presidente, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Pedro Níquel, él es un reconocido jurista venezolano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además expresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Doctor Níquel, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Expresidenta Laura Chinchilla, voy a comenzar con usted este análisis que hemos querido hacer desde la voz de expresidentes sobre lo que significa la decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de hacer este cierre fronterizo y propiciar, ocasionar esta emergencia humanitaria que afecta a Colombia. ¿Usted por qué cree que el presidente Nicolás Maduro toma precisamente esa decisión en este momento? Bueno, pareciera que las razones son precisamente lo que en esta ocasión han estado ausentes, razones de fondo que permitan justificar una medida tan drástica y de tanta afectación a civiles que no tienen responsabilidad en los hechos pues, que supuestamente dieron origen, digamos, a la medida. De manera que pareciera que es simplemente una medida desmedida, verdaderamente absurda, y que solamente puede generar tensión adicional entre los pueblos fronterizos sin solventar los problemas de fondo que él está aduciendo. Cuando las fronteras como las que tenemos en América Latina son tan porosas, son tan vivas, generalmente si se plantea un hecho de contrabando o hechos delictivos, pues lo que generalmente procede
es la conformación de tareas, fuerzas de tarea conjunta para poder enfrentar de manera civilizada los hechos que se están denunciando. En este caso, con toda franqueza y visto desde afuera, como lo estamos viendo nosotros, pues no pareciera haber ninguna razón que justifique una medida de esa magnitud y con tanta afectación a la población civil, especialmente a los colombianos. No, y las imágenes son evidentes, muestran ese drama humanitario que están viviendo personas con neveras, inclusive con camas, con colchones, pasando la frontera. Expresidente Vicente Fox, el presidente Maduro argumenta esta decisión, o mejor la justifica, asegurando que es una forma de enfrentar el contrabando y la inseguridad. ¿Usted qué opinión tiene? Sí, bueno, en primer término que da pena ajena ver un personaje como este, como Maduro, sus mismos gestos, su casi golpe autoritario que da en la mesa, la manera en que se expresa, ni es latinoamericana, ni es entre hermanos, que son los pueblos de Venezuela y los pueblos de Colombia. Así que algo hay detrás. Para mí, atrás debe estar en la mente de él lo que viene para noviembre. Una elección que seguramente lo tiene muy nervioso para actuar de esta manera, porque el pueblo de Venezuela está buscando ya su libertad, está buscando democracia, está buscando que se le escuche y no que se le lleve a la cárcel. Entonces, algo hay detrás y yo pienso que es por ahí. Cuando un pueblo como el de Colombia está buscando precisamente la armonía, la paz, en ese incesante búsqueda del acuerdo de paz, viene este troglodita a intervenir con su actitud totalmente dictatorial. Una vergüenza para América Latina y yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela no está con él. Señor Pedro Niquen, apuntando un poco al análisis que hacía el expresidente Vicente Fox, hay muchos que consideran que esto es una estrategia del presidente Nicolás Maduro para, de alguna manera, decirle a los venezolanos o tratar de convencer a los venezolanos que los problemas que enfrenta su país en este momento vienen de fuera, vienen de Colombia y no precisamente son consecuencia de su gobierno. La verdad es que todo esto parece tan sin sentido que se presta a que uno especule cualquier cosa. Porque las razones, como lo dijo doña Laura hace un momento, las razones son las sin razones. Precisamente las razones son las que han faltado. Nosotros en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus primeras decisiones que tratamos el tema de los estados de excepción, señalamos que los estados de excepción debían obedecer a causas razonables y ser proporcionados a las causas que los motivaron. Aquí no se encuentra ni razonabilidad ni proporcionalidad en lo que está ocurriendo. Y realmente lo lamentable, y esto no tiene que ver con las relaciones binacionales, porque se trata de personas que están bajo la jurisdicción venezolana, independientemente de su estatus migratorio, y que no pueden ser tratadas de la manera tan abyecta, tan indigna, como se ve que están siendo tratadas. Entonces, yo francamente, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana que han levantado su voz de protesta por esta actitud chauvinista y denigrante de los colombianos en Venezuela, lo primero que surge en mí es la voz del defensor de derechos humanos, el abogado de derechos humanos, para elevar mi protesta frente a la conducta que ha venido siguiendo el gobierno de mi país con respecto a los pobladores colombianos de la zona fronteriza. Doctor Niquen, por ejemplo, ¿el sistema interamericano de derechos humanos puede jugar algún papel en esa dirección? Y se lo pregunto porque en este momento muchas personas piensan que prácticamente al gobierno actual venezolano pues no le interesa tomar ninguna decisión así haya algún atropello de los derechos humanos, como es este caso con los colombianos que viven en esa frontera. Bueno, el presidente Chávez y su entonces canciller Maduro denunciaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso reduce, no elimina, pero sí reduce el ámbito del vigor de lo que el sistema interamericano de derechos humanos puede hacer, puesto que Venezuela ya no está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni se puede invocar con respecto a ella las disposiciones sustantivas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero sí está bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión Interamericana puede tomar algunas medidas, pero es necesario que alguien se las pida.
Expresidenta Laura Chinchilla, hay personas que también han cuestionado estos pronunciamientos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en la dirección del efecto que generan al interior de Venezuela y el peligro en el que quedan muchos colombianos que viven en ese país. Usted como mandataria, ¿cómo ve, digamos, ese impacto que puede tener a nivel interno una declaración de un mandatario en contra de una población que en este momento es la colombiana? Claro, es que lo otro que llama la atención en todo esto es que los conflictos entre gobiernos existen. Y sabemos que las relaciones entre naciones fronterizas no están exentas de estos conflictos, pero en muchos casos que uno ha conocido, los gobiernos procuran aislar el conflicto propiamente entre los gobiernos, buscando una instancia internacional, algún tipo de mediación, y procurar que eso no impacte en la población. Porque eso genera varias consecuencias. Por un lado, que residentes colombianos en Venezuela, como bien lo menciona, empiecen a experimentar algún tipo también de afectación, de xenofobia, porque se alimenta, porque con un discurso así, un presidente lo que hace es de alguna manera contagiar a algunos sectores de la población interna venezolana. Y lo segundo que de alguna manera también genera es divisiones entre dos pueblos que han sido hermanos. Y él lo que está haciendo es bajando toda esa, digamos, todos esos exabruptos y contaminando a el pueblo venezolano de ese tipo, digamos, de sentimientos. Yo espero, así como tenemos aquí un gran venezolano, que es el doctor Pedro Niquen, que así mayoritariamente el pueblo venezolano sepa diferenciar de lo que se trata en esta ocasión, esa maniobra, digamos, retórica excesiva del presidente Maduro, y que logren de verdad diferenciar sus relaciones frente al pueblo colombiano.